Que Dios le bendiga, amados hermanos. Le doy la bienvenida una vez más a este su programa. Venimos para traerle palabra de Dios, palabra para alimentar su vida, palabra que sustente su alma, palabra que sea combustible a su lámpara, para que se mantenga encendida. Son momentos difíciles donde debemos de buscar de Dios. Cristo viene, pero viene por una iglesia prudente. Cristo viene, pero viene por la novia prudente. Por esa novia que lo espera con ansias. Porque ya han oído la voz que dice, el esposo se acerca. Y esa voz se escucha. Se escucha en aquellos que predican la palabra. Se escucha en las señales. Esa voz se escucha en medio de esta pandemia, se escucha la voz que dice Cristo viene. Así que novia preciosa, busquemos de Dios. Novia preciosa, llénese de la palabra para que encienda esta lámpara. Para que esperemos juntos al esposo, porque viene. En esta ocasión, la palabra se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4. Vamos a hablar de Jonás. Jonás capítulo 4, busquen su Biblia. Si tienen alguna aplicación, busque ahí. Y si no, esté atento su oído. Tiene por título El enojo de Jonás. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, en que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería la muerte, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. Padre, en el nombre de Jesús, vamos una vez más ante tu divina presencia, para pedirte y rogarte, Padre, que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor bendito, en esta hora, Padre celestial. Padre, háblanos, Señor, a través de tus palabras, Señor bendito. Sé moldeando nuestras vidas con estas palabras, Señor. La palabra que es viva y eficaz, Señor bendito, que sea transformando nuestras vidas según sea tu voluntad, Padre celestial. Padre, te pedimos la exhortación de lo alto, Padre celestial, esa revelación, Padre celestial, que viene del cielo, Padre celestial. Que esta palabra sea respaldada por el Espíritu Santo, que sea traspasando las pantallas y llegando a cada vida, Señor amado. Padre, habla mi vida, Señor bendito. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, Señor bendito. Habla a mis hermanos, Padre celestial. Danos el alimento en esta hora, Padre celestial. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor bendito. Padre, yo doy un paso atrás, más te pido que tú des uno adelante, Padre celestial. Te pido que te glorifiques en esta hora, Señor, a través de tu palabra, Señor bendito. Padre, toda la honra y la gloria son para ti, Padre celestial. Úsame solamente como instrumento en tus manos, Padre celestial.
pero úsame tú, Señor amado. Todo esto te lo ruego, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice que Jonás se enojó en extremo, deseando aún la muerte, porque Dios mostró su lado misericordioso. Dios tiene dos lados, mi hermano. Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es Dios. Pero Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. La otro lado de la moneda, Dios de amor y Dios fuego consumidor. Porque Dios es celoso, dice. Es tardo para la ira. Y aquí Jonás lo decía. Yo sabía que tú eras Dios clemente, Dios misericordioso, tardo para la ira. Yo sabía que tú los perdonarías, le decía Jonás. Y vemos que Dios tiene esas dos partes que forman a Dios. Y Jonás se enojó y decidí leer este capítulo porque aquí vemos las dos partes, vemos las dos caras de la moneda. Porque primeramente vemos que a un Dios que manda a Jonás a predicar destrucción a Nínive por causa de su pecado, por causa de sus rebeliones, Dios iba a destruir en Nínive. Esa era la palabra, esa era la profecía que Jonás entregaba a la ciudad. Pero dice que Nínive se arrepintió. Se arrepintió en tal manera, dice que puso aún a toda la ciudad, aún los bebés de pecho, aún los animales, sin comer ni beber agua. Y se arrepintieron. Y clamaron a Dios. ¿Y sabe lo que ocurre cuando alguien se arrepiente y clama a Dios y suplica el perdón? Conmovieron el corazón de Dios. Y Dios se arrepintió del juicio que traía aquella ciudad y los perdonó. Y los perdonó, mi hermano. Por eso elegí este capítulo, porque vemos ambos lados. Vemos al Dios de aquel Dios que quería destruir la ciudad por culpa del pecado, por culpa de sus rebeliones. A ese Dios de fuego consumidor. Y vemos al Dios de amor. Aquel Dios que les perdonó la vida, que los salvó, que perdonó su pecado, que se conmovió cuando ellos se arrepintieron. Vemos ambos lados. Mi hermano, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un antiguo pacto y un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento era el tiempo de la ley y el Nuevo es el tiempo de la gracia. Te voy a hablar acerca de Juan Bautista, el último de los profetas. Y aunque aparece en el Nuevo Testamento, él pertenece al Antiguo Testamento. La palabra dice que es el último de los profetas. Cuando habla de los profetas, habla del Antiguo Testamento. Él, de hecho, tuvo una muerte muy temprana. Y porque él pertenecía al tiempo de la ley, no podía vivir en el tiempo de la gracia. Juan Bautista era un hombre duro, un hombre que estaba con el hacha puesta a la raíz del árbol. Un hombre que para predicar era duro. De hecho, cuando estaban en el Jordán bautizando y venían, dice, los fariseos, los saduceos, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Generación de víboras, les dijo, a quien les predicaba. Hoy en día alguien dice eso en una iglesia y la iglesia se vacía. Pero eran otros tiempos, era el tiempo de la ley. Y el hombre era duro para predicar y criticar, y juzgaba quizás. Pero te aseguro que Juan Bautista, para hacer eso, era un hombre intachable. Era un hombre que no se ponía la corbata el domingo y predicaba la palabra de Dios. Era un hombre que día y noche servía a Dios. Era un hombre que no existía día de la semana, sino todos los días eran para Dios. Todos los días eran para Dios. Era un hombre dado entero a Dios. Esa era la gran diferencia.
Y explico esto porque en el día de hoy podemos ver hombres y mujeres que aún están con el hacha en la mano, puesta ahí a la raíz del árbol, donde en sus casas hacen mesa de escarnecedores, llegan a las casas de los cultos y ponen ahí a los pastores en medio de la mesa o a los hermanos y se los comen con su lengua, devorándoselos, criticando. Y te recuerdo que ahora vivimos los tiempos de la gracia. Si estuviéramos viviendo nosotros en tiempos de la ley, te aseguro que usted y yo estaríamos muertos por culpa de nuestros pecados. Por culpa de mi pecado yo estaría muerto por mis delitos y pecados. Y la palabra en Mateo 7, 1, 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Quiere decir que si yo soy un hombre duro, conmigo también serán duros. Si yo soy un hombre que no practico la misericordia, sobre mí, no va a haber perdón. No se me va a poder perdonar mis transgresiones porque yo no soy capaz de perdonar. Si yo soy duro, serán duros conmigo. Pero si yo soy un hombre misericordioso, si yo soy un hombre blando, que sé perdonar, que sé olvidar aquel daño que me han hecho, también conmigo se practicará la misericordia. Porque dice que con la vara con que medimos seremos medidos. O sea, si yo soy misericordioso, misericordia habrá para mí. Eso me da más posibilidad a mí de entrar al cielo, de ser salvos. Pero si yo soy un hombre duro, menos posibilidades tendré de entrar al cielo. Porque te aseguro, porque haríamos mentiroso a Dios si dijéramos que no hemos cometido ningún pecado. Porque somos hombres y nos equivocamos y fallamos. Pero bendita gracia, en la cual tenemos redención en Cristo Jesús, que pagó por tus pecados y por los míos también. Eso es la gracia. Donde Dios nos perdona, donde lo que era nuestro, que era la muerte, porque éramos pecaminosos, porque nos equivocamos, pero vino Cristo y tomó nuestro lugar y nos dio vida. En vez de muerte nos dio vida, porque así es la gracia. Tenemos redención en la sangre de Cristo. Él expió nuestros pecados en aquel madero de la cruz. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Y dice que Jonás se enojó mucho, deseando aún la muerte, porque Dios había perdonado a este pueblo. Porque Dios había sido un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Se enojó Jonás porque los había perdonado. Pero Jonás olvidó una cosa, que en el capítulo 1 él se había equivocado. Cuando Dios lo mandó, Jonás dice que huyó de la presencia de Dios. Arrancó, iba en dirección a Tarsis, tomó un barco para ir hacia allá. Y ahí dice que Dios levantó una gran tormenta. Y lo tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y calmó la tormenta. Y dice que en el mar un pez grande se lo tragó. Y mire lo que ocurre en el capítulo 2. Entonces oró Jehová y su Dios desde el vientre. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Él se había equivocado, pero clamó en su angustia a Dios. Y dice que Dios lo oyó. Y mire, y acá vemos a un Jonás enojado. Vemos un Jonás enojado porque se arrepintió, porque los oyó también. Porque Nínive también se arrepintió y Dios los oyó. Pero se le olvidó, parece, a Jonás, que también él recibió misericordia de Dios. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodearon las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza.
Descendí de los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a tierra, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás se arrepintió y Dios lo perdonó. Y Dios le dio una nueva oportunidad. De eso se olvidó Jonás. Se olvidó que él también se había equivocado y que también clamó al Dios de misericordia y que también Dios se conmovió con él y lo perdonó. Y ahora que este Dios se había conmovido con aquella ciudad, él se enoja a tal extremo que deseaba la muerte. ¿Cuántas veces, mi hermano? ¿Cuántas veces, mi hermano, cuando nos hacen daño a nosotros, nos acordamos del Dios de fuego consumidor, del Dios vengador? Porque dice, mía es la venganza, dice el Señor en su palabra. Nos acordamos del Dios de que hace justicia y clamamos a Él porque nos han hecho daño, porque queremos que aquella persona pague por el daño que nos ha hecho. Y clamamos a este Dios. Pero no nos olvidemos del capítulo 1. No nos olvidemos que también nosotros necesitamos a este Dios misericordioso, que muchas veces nos hacen daño, pero también muchas veces somos nosotros los que hacemos daño. No nos olvidemos de eso, porque también necesitamos al Dios de misericordia. ¿No es mejor clamar a este Dios de amor? ¿No es mejor proclamar a este Dios de misericordia? Aquel que es tardo para la ira, aquel que es piadoso, aquel que se arrepiente del mal. Te aseguro que yo, no sé tú, pero yo debiese estar muerto. Pero todas estas veces Dios me ha librado porque se ha arrepentido. Porque muchas veces le he fallado y en gran manera. Yo no debería estar aquí, pero es la misericordia de Dios que hoy me tiene en este lugar. Es solo la misericordia, porque muchas veces le he fallado. ¿No debiese yo también perdonar a los que me agreden? Si Dios me ha perdonado todas mis transgresiones, todos mis pecados, ¿no debiese yo actuar también con misericordia? ¿No es acaso mejor esto? No nos olvidemos del capítulo 1. Jonás se olvidó del capítulo 1, de que él también se equivocó. Y que cuando clamó a Dios, Dios también lo perdonó. En esta vida, mi hermano, donde te decía muchas veces nos han hecho daño, pero también muchas veces nosotros hacemos daño. Cuando vamos al tribunal de Dios, cuando vamos ante Dios, porque tenemos un Dios justo, mi hermano, que hace justicia sobre sus hijos. Muchas veces vamos a ser víctimas y otras veces vamos a ser victimarios. Vamos a ser los culpables, aquellos que nosotros hicimos daño. Y cuando nosotros somos los culpables, pedimos misericordia, pedimos clemencia, pedimos, Señor, por favor, líbranos de tu ira. Por eso cuando nos hagan daño, seamos capaces de perdonar también. La palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si yo puedo perdonar a los transgresores, a los que me han hecho daño, también voy a alcanzar misericordia cuando me equivoque. También Dios me va a perdonar cuando me equivoque. No nos olvidemos del capítulo 1, tenlo presente, porque para alcanzar misericordia debes también de ser misericordioso.
Debemos de ser misericordiosos, mi hermano. Mire lo que decía Jonás: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le decía: hace bien tú en enojarte tanto. Dice que Jonás salió de la ciudad y acampó para ver qué sucedía con Nínive. Estaba esperando a ver si Dios los castigaba, los destruía o los perdonaba en realidad. Y dice que salió, preparó una enramada para cubrirse del sol. Y dice que Dios hizo nacer una calabacera y cubrió a Jonás con la calabacera, la cual le dio sombra. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, dice. Pero pasó el siguiente día y dice que Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y dice que al otro día vino viento recio, un viento solano, el cual hirió a Jonás, ahí se desmayaba y deseaba nuevamente la muerte. Jonás había olvidado completamente que él había alcanzado la misericordia de Dios. Estaba enojado porque Dios había hecho misericordia de aquel pueblo. ¿Cuántas veces ha hecho Dios misericordia de nosotros, mi hermano? ¿Cuántas veces? Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Esa fue la respuesta. Imagínense el enojo de Jonás. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animales. ¿Te enojas por una calabacera? ¿Te enojas porque Dios perdonó a alguien? ¿Porque esperabas que lo castigara, más Dios hizo misericordia? Porque quizás se arrepintió. Quizás no te diste cuenta, pero Él pidió perdón en la noche, en su oración. ¿Tanto te enojas? Y le dijo: mira, tuviste misericordia de esta calabacera, la cual tú no le hiciste crecer. Tú no le diste en la vida. Tú no le diste el crecimiento. Tú no la formaste. Mi hermano, las almas no son tuyas ni mías. Dios mandó a su Hijo para pagar por cada uno. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios sopló aliento de vida en nuestras narices. Y hoy podemos tener vida. Dios nos formó en las entrañas de nuestra madre. Dios nos conoce. Dios nos formó del barro, mi hermano. Es Él el que nos ha dado el crecimiento. Es Él el que nos ha formado. Las almas no nos pertenecen. Debemos de cuidar las cosas que son de Dios. Si Dios tiene clemencia, gloria a Dios, porque de nosotros también la ha tenido. De nosotros también la ha tenido en un día, mi hermano. Las almas no nos pertenecen. Si Dios quiere tener clemencia de algunos, gloria a Dios por eso. Alcanzamos la misericordia solo por gracia de Dios, mi hermano, no porque seamos merecedores, pero gloria a Dios por aquellos que la alcanzan. Gloria a Dios por aquellos que la alcanzan. Debemos de aprender a perdonar, debemos de quitar el odio y el rencor. Como decía aquí en Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quita el odio, quita el rencor de tu vida y perdona. Porque estoy seguro de que también te has equivocado, como también yo me equivoco, y necesito que Dios me perdone. Pero si yo no quiero perdonar, no puedo alcanzar el perdón de parte de Dios.
Hay un principio en la Biblia que dice que lo que sembramos vamos a cosechar. Si usted sembró limones, no creo que coseche manzana. Quiere decir que si tú perdonas, recibirás perdón. Pero si tú no quieres perdonar a tu hermano el daño que te ha hecho, no puedes recibir perdón. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Los bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos la alcanzarán. Más a aquellos altivos de corazón, aquellos soberbios, que no son capaces de perdonar, que se han olvidado del capítulo 1, se han olvidado que ellos también se equivocaron alguna vez. Dice que a esos los mira de lejos. Así dice la palabra de Dios. Al altivo lo mira Dios, lo mira de lejos, mi hermano. Pidamos misericordia. Oremos por aquel que nos hace daño. En la Biblia hay una regla de oro que dice que cuando nos maldicen debemos bendecir. Que dice que debemos orar por aquellos que nos hacen daño. Que debemos de pedir por aquel que nos hace daño. Debemos de perdonarlo. Porque dice que la palabra de Dios que no hay gran mérito en que tú perdones una deuda a tu mamá o a tu papá. No hay gran mérito. Porque eso lo hacen aún los gentiles. Aún la gente que no conoce a Dios hace esas cosas. Se perdonan entre la familia, entre los amigos. Se ayudan entre ellos. Pero sí hay un gran mérito cuando tú puedes perdonar a aquel que te hizo daño. Sí hay un gran mérito que podemos decir solamente eso lo hace Dios. Ahí podemos decir realmente ahí está Dios en su vida. Porque Él perdonó a aquel que le hizo tanto daño. Porque Él pudo perdonar. Porque Dios quitó el odio. Y cuando quitó el odio, pudo sembrar amor. Porque no solamente dejó de odiar, sino ahora ese odio se transformó en amor. Porque la palabra dice que Dios cambia. Y cambiar es sacar algo y poner otra cosa. Es quitar el odio y poner amor. Eso es cambiar. No es solamente quitar el odio, no basta con eso. Habíamos predicado de esto, que eso era el primer paso. Pero el segundo paso es que Dios siembre el amor. Aprendamos. Es mejor llamar a este Dios de la gracia. Es mejor llamar al Dios de amor, aquel que nos perdona, aquel que tiene misericordia de nosotros. Porque necesitamos nosotros también que Dios nos perdone por nuestras transgresiones. Necesitamos que Dios nos perdone. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, una ciudad que estaba llena de almas, mi hermano, y que se arrepintió en gran manera. Y como pudo escuchar a Jonás, también escuchó a Nínive. También escuchó a Nínive. Ahí estaba Jonás, en el seno del Seol, dentro de la ballena, en lo profundo del mar. Pero Dios está en todas partes. ¿Dónde me esconderé de Dios? Y ahí clamó a Dios. Y ahí Dios lo oyó y tuvo misericordia. Y Nínive se arrepintió. Y toda la ciudad fue puesta en ayuno. Y clamaron a Dios. Y nuevamente conmovieron al Señor. Y se arrepintió Dios del mal que era para ellos. Y los perdonó. Decían, pero si no saben ni siquiera discernir de la mano derecha de la izquierda. Pero yo los formé. Pero yo les di la vida, dice el Señor. Llamemos al Dios de amor. Llamemos al Dios de misericordia. Clamemos a ese Dios. Aun cuando seamos nosotros las víctimas.
seamos capaces de perdonar. ¿Sabe? Hay un ejemplo muy grande de esto en la Biblia. Más bien hay dos que se me vienen a la memoria en este momento. El Espíritu Santo me está recordando, primeramente, Esteban. Dice que cuando a Esteban lo tomaron y lo llevaron detenido, dice que lo empezaron a piedrar hasta llevar hasta la muerte. Pero Esteban, antes de morir, antes de dar su último suspiro, dice que le dijo al Señor: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y eso mismo ocurrió con Jesús. Este es el ejemplo más grande que hay en la Biblia. Jesús fue escupido, fue insultado, golpeado. Dice que no había, ya no quedaba más sangre en su cuerpo. Cuando enterró la lanza aquel soldado en su costilla, dice que solamente corrió agua, porque ya ni sangre tenía. Imagínense esa agonía tan grande que sufrió Jesús. Pero Jesús no llamó al Dios de justicia, al Dios vengador, sino en aquel momento tan terrible para él, después de que había recibido tal daño, Dios dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren los ejemplos grandes que nos muestra el Señor. Él fue insultado, golpeado. Te aseguro que el daño que te han hecho no fue tan grande como aquel que le hicieron a Jesús o a Esteban. Hermano, debe ser terrible morir apiedrado. Así murió Esteban. Hace años atrás existía la pena de muerte. Pero la pena de muerte, a pesar de ser terrible, muchas veces basta un balazo y usted muere enseguida. Pero cuando Esteban fue apiedrado, yo no sé cuántas piedras recibió antes de alcanzar la muerte. El sufrimiento que él tuvo antes de alcanzar la muerte tiene que haber sido terrible, pero pudo perdonar. Y aún más grande el sufrimiento de Cristo, mi hermano. Aún fue mucho más grande. Pero también pudo perdonar. También dijo: perdónalo, Señor. No le tome en cuenta este pecado porque no saben. Mire, puso nuestra ignorancia como excusa para que el Señor nos perdonara. Para que el Señor perdonara a aquellos hombres. Puso su ignorancia como excusa, mi hermano. Por eso, mejor llamemos al Dios de misericordia. Aunque seamos la víctima, llamemos al Dios de misericordia. Víctima o victimarios, Señor, perdónanos. Señor, perdónalo. Señor, yo los perdono. Señor, no le tome en cuenta este pecado, Señor. Es mucho mejor y más posibilidades tenemos de entrar al cielo. Como decía en un principio, con la vara que medimos seremos medidos. Así dice la palabra de Dios. Es un gran ejemplo. Quizás te han hecho mucho daño. Quizás lo que te está pidiendo Dios en esta hora, tú lo encuentras imposible. Tú dices que no puedes perdonar. Pero sí se puede. Si tú en este momento te entregas al Señor, y si le dices, reconoce, quizás dile al Señor: Señor, mira, yo no puedo, no sé cómo sacar este odio de mi vida. Pero si te pones en las manos de Dios, yo sé que Él hará la obra. Yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a actuar a través de estas pantallas y va a arrancar el odio que había en tu vida para sembrar amor. Y verás el cambio. Y sentirás el alivio. Cuando quite el odio de tu vida, sentirás el alivio. Porque ya no llevarás más esa carga. Ya no llevarás más esa carga, y cuando empieces a sentir amor por Él, dirás: gracias, Señor, porque esto solo lo haces tú, Señor. Es mejor, mi hermano. Es mejor. Dios nos perdona todos los días. Yo no me equivoco una, sino me equivoco muchas veces, mi hermano. Con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras miradas, con nuestra manera de hablar. A veces cometemos un error, llevados por un impulso quizá.
A veces reaccionamos instintivamente y nos equivocamos. Pero le pedimos perdón a Dios. Porque queremos estar preparados, porque queremos ser salvos, mi hermano. La palabra dice que nada inmundo llegará a su presencia. Necesitamos ser perdonados, necesitamos ser lavados en aquella sangre preciosa. Necesitamos, mi hermano, recibir perdón. Para eso debemos de sembrar perdón. No nos enojemos, mi hermano, cuando Dios no practica la justicia, no practica quizás el castigo que queríamos nosotros ver. Quizás se arrepintió. Pidamos nosotros también clemencia por Él. Quizás Él lo hizo por ignorante. Quizás Él lo hizo por un impulso. Jesucristo dijo, ellos no saben lo que hacen. Que el Señor nos perdone a cada uno, mi hermano. Que el Señor bendiga esta palabra y pueda actuar en tu vida. Vamos a dar gracias en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor bendito. Que nos llama a practicar la gracia de Dios. Que nos llama a practicar la misericordia. Que nos llama a que clamemos al Dios de amor, al Dios de clemencia, al Dios que es tardo para la ira y que se arrepiente del juicio, Señor bendito. Que nos llama a clamar a este Dios que se conmueve y que cambia el juicio y nos da vida nuevamente. Que pueda alterar el rumbo de las cosas, Padre. Padre, inclinado te pido por esta ciudad, Padre Celestial, para que levante esta pandemia, Padre Celestial. Te pido, Señor bendito, por esta ciudad entera, Padre Celestial, para que tu corazón se conmueva de este Chile, Señor bendito, y nos levantes, Padre Celestial, en victoria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor bendito. Gracias por tu palabra. Quita de nosotros el odio, quita de nosotros el rencor, y ayúdanos a perdonar, Padre. Perdónanos por nuestra falta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios te bendiga. Comparte este video. Suscríbete si aún no te has suscribido. A veces compartimos tantas cosas a través de Facebook. Yo te pido que nos ayudes a compartir la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga.